Piensa en el proyecto más grande que tienes en marcha ahora mismo. La implementación del sistema nuevo, la planta, la expansión, la migración, el rediseño completo del producto. Ahora dime una cifra. ¿Cuál es la probabilidad de que termine dentro del presupuesto, dentro del plazo, y entregando los beneficios que prometiste cuando lo aprobaron? La respuesta medida es 0,5%, 1 de cada 200. El número viene de Ben Flyvbjerg, profesor de Oxford, al que la red contable KPMG llamó el principal experto mundial en megaproyectos. Lleva décadas construyendo una base de datos que hoy supera los 16,000 proyectos en 136 países, de más de 20 tipos distintos. Y lo que esa base de datos dice es esto: solo el 8,5% de los proyectos cumple presupuesto y plazo, y apenas el 0,5% cumple, además, los beneficios que prometió. Te lo traduzco al idioma de tu comité de dirección. El 99,5% de los proyectos incumple algo. Cumplir lo que dijiste que ibas a hacer debería ser rutinario. Casi nunca ocurre. Una nota de honestidad desde el primer minuto, porque la mantendremos todo el video. Esas dos cifras, el 8,5% y el 0,5%, provienen del libro y de declaraciones del propio autor. Su base de datos es privada y esos porcentajes concretos no aparecen en un artículo revisado por pares. Los uso atribuidos a él, no como hecho independiente. Cuando cite algo verificado en fuente primaria, también te lo diré. Y aquí está la tesis que hace este video distinto de todo lo que has oído sobre gestión de proyectos. Tu proyecto no fracasa ejecutando, fracasa el día que lo estimas. El retraso y el sobrecosto se miden siempre contra un pronóstico. Y si el pronóstico nació mal, tu equipo puede ejecutar impecablemente y aún así fracasar. La causa raíz vive fuera de la entrega, en el pronóstico, meses o años antes de que alguien levante una pala. El caso de Manual está en California. En 2008, los votantes aprobaron un tren de alta velocidad, bonos por casi $10,000 millones, un viaje entre San Francisco y Los Ángeles fijado por ley en 2 horas 40 minutos, y un billete prometido de unos $50. La estimación oficial del sistema completo, según el análisis de la Oficina del Analista Legislativo del Estado, era de unos $45,000 millones. El plan de negocios que la propia autoridad publicó en febrero de 2026 cifra la primera fase en $126,000 millones, con el servicio completo previsto para 2040. Casi 20 años después del voto, nadie ha viajado. ¿Por qué se estima así de mal? El exalcalde de San Francisco, Willie Brown, lo explicó en el Chronicle en 2013 con una franqueza brutal. El primer presupuesto de una obra pública es, en realidad, un anticipo. Si la gente conociera el coste real desde el principio, nada se aprobaría jamás. Empieza a cavar el hoyo, dijo, y hazlo tan grande que no quede alternativa a conseguir el dinero para taparlo. Eso no es corrupción exótica de la política. Eso pasa en tu empresa cada vez que alguien pinta el caso de negocio para que el comité diga que sí. Vamos a los 3 playbooks. Playbook número 1. El pronóstico. Cuando estimas un proyecto, haces, casi sin darte cuenta, una de 2 cosas. La primera se llama vista interna. Miras tu proyecto, sus particularidades, tu equipo, tu plan, y construyes el número desde dentro. Es lo que hace prácticamente todo el mundo. La segunda se llama vista externa. Dejas de mirar tu proyecto y miras la clase a la que pertenece, todos los proyectos parecidos que ya se hicieron, y usas lo que realmente les pasó como punto de partida. La diferencia es enorme y el motivo es mecánico. Cuando estimas desde dentro, empiezas por un número que te suena razonable, un ancla, y lo ajustas. El problema es que el ancla te secuestra. Tversky y Kahneman lo demostraron en un experimento publicado en Science en 1974. Hicieron girar una rueda de la fortuna delante de los participantes y luego les preguntaron qué porcentaje de los países miembros de la ONU eran africanos. Cuando la rueda paraba en 10, la mediana de las respuestas era 25%. Cuando paraba en 65, la mediana subía a 45%. Una rueda de casino sin ninguna información movió las estimaciones 20 puntos. Ahora piensa en el ancla que usa tu equipo, la última cotización del proveedor, el número que el jefe dijo en voz alta, el presupuesto que tiene que caber. Ese ancla decide tu proyecto más que tu análisis.
La vista externa arregla esto porque las tasas base son resultados reales, no estimaciones. Ya incluyen todo lo que salió mal en esos proyectos, incluidas las sorpresas que nadie podía prever. No necesitas saber cuáles fueron. Están dentro del número. Y aquí está el dato que convierte esto de idea interesante en estándar profesional. Y este sí está verificado en fuente primaria de gobierno. El Tesoro británico obliga en su guía suplementaria del Green Book a aplicar ajustes explícitos y basados empíricamente a los costes, beneficios y plazos de los proyectos. Y el documento del Departamento de Transporte de 2020 que actualiza esos recargos por sesgo de optimismo nombra explícitamente la base de datos de Flyvbjerg como su fuente de referencia. Los recargos que fija en la fase de caso final son estos: ferrocarril, 19%, carretera, 16%, edificios, 13%, enlaces fijos, 20%. No es una opinión de consultor. Es política pública obligatoria en el Reino Unido desde hace años. ¿Y en tecnología, que es donde vive la mayoría de tus proyectos? Aquí uso las cifras revisadas, no las del libro. Flyvbjerg y Alexander Butsier publicaron en Harvard Business Review en 2011 el análisis de 1.471 proyectos de tecnología. El sobrecosto medio fue del 27%, pero uno de cada 6 proyectos resultó ser un cisne negro, con un sobrecosto medio del 200% y un retraso de casi el 70%. Uno de cada 6. Esa es tu tasa base cuando apruebas un ERP. Y en su base de datos, el tipo de proyecto con mayor sobrecosto medio es el almacenamiento de residuos nucleares, con 238%. Los Juegos Olímpicos superan el 170% de media según el estudio revisado por pares. Tu error común: presentar un número construido desde dentro, ajustado para que sea aprobable. Tu acción práctica, y cabe en una tarde. Nombra la clase de tu proyecto. Migraciones de ERP en empresas de nuestro tamaño, aperturas de planta, lanzamientos de línea. Consigue de 5 a 10 casos reales, propios o del sector, y calcula qué porcentaje se pasaron y cuánto. Ese número, no el tuyo, es tu punto de partida. Y luego la pregunta que Flyvbjerg pone en la mesa del directorio: ¿con este riesgo podemos permitírnoslo? Y si no, ¿nos retiramos o lo reducimos? Playbook número 2. El plan barato. Ya tienes un pronóstico honesto. Ahora la segunda decisión, y es contraintuitiva para cualquier operador con sesgo a la acción. ¿Cuánto tiempo dedicas a planificar antes de comprometerte? La regla del libro se resume en 4 palabras. Piensa lento, actúa rápido. Y la razón es puramente económica. Pregúntate qué es lo peor que puede pasar durante la planificación. Que alguien borre la pizarra. Que tires a la basura la versión 4 del diseño. Ahora pregúntate qué es lo peor que puede pasar durante la ejecución. La máquina perforadora inunda el túnel. La migración corrompe la base de datos de producción. Tienes que dinamitar meses de obra. Planificar es barato y seguro. Entregar es caro y peligroso. Por lo tanto, todo lo que pueda resolverse en la planificación tiene que resolverse ahí. Y hay una segunda razón, más profunda. El tiempo es el riesgo. Piensa en la duración de tu proyecto como una ventana abierta. Cuanto más tiempo permanece abierta, más oportunidades hay de que algo entre por ella. Una crisis, un cambio de dirección, una pandemia, una subida de tipos, un competidor. Un plan lento y riguroso no alarga el proyecto, lo acorta porque permite ejecutar rápido y cerrar la ventana. ¿Cómo se planifica de verdad? Con simulación e iteración, no con documentos. Pixar recorre el ciclo completo: guión, storyboard, versión completa proyectada a una audiencia interna, crítica, tirar lo que no funciona, unas 8 veces antes de producir. La película que ves en el cine es aproximadamente la 9ª versión. Frank Gehry hace lo mismo con edificios, modelos físicos, después un modelo digital completo, lo que hoy llamaríamos un gemelo digital. En un sentido literal, el Guggenheim de Bilbao se construyó entero y con éxito primero en una computadora. Y Gehry tiene una regla contractual que deberías robarle. En su despacho no dejan que el cliente empiece a construir hasta estar seguros de que el edificio cabe dentro de su presupuesto y cumple sus requisitos. El contraste entre 2 edificios lo dice todo. El Guggenheim Bilbao abrió en octubre de 1997. Según reportan los propios autores, entregado a tiempo y alrededor de un 3% por debajo de los $100 millones presupuestados.
En sus 3 primeros años recibió casi 4 millones de visitantes y generó unos 500 millones de euros de actividad económica en una región industrial en decadencia. Y la Ópera de Sydney, presupuestada en 7 millones de dólares australianos, con entrega prevista para diciembre de 1963, costó 102 millones. Se inauguró en octubre de 1973, 14 años en vez de 5, y un sobrecosto de más de 1.300%. Su arquitecto, Jorn Utzon, renunció en febrero de 1966, se fue de Sydney y nunca volvió. Murió sin ver terminado el edificio más famoso que diseñó. La diferencia entre ambos no fue el talento, fue que uno resolvió los problemas en el modelo y el otro los dejó para resolver en obra. Tu error común: aprobar un proyecto con incógnitas conocidas pendientes de resolver durante la ejecución. Eso no es agilidad, es transferir tus problemas baratos a la fase cara. Tu acción práctica, antes de firmar el próximo compromiso grande, exige el producto virtual máximo, la simulación más detallada y realista que puedas construir con lo que ya tienes. Un prototipo, un piloto de un solo sitio, una maqueta funcional, una simulación del proceso completo de punta a punta, y una pregunta como criterio de aprobación. ¿Queda algo por descubrir que descubriremos ejecutando? Si la respuesta es sí, todavía no estás listo para firmar. Playbook número 3. El Lego. Ya tienes un pronóstico honesto y un plan probado. La tercera decisión es cómo entregas. Y aquí está el mecanismo más poderoso del libro, el que convierte proyectos peligrosos en proyectos aburridos. La pregunta es esta: ¿tu proyecto es una cosa enorme o es una cosa pequeña repetida muchas veces? Esa distinción predice el riesgo mejor que casi cualquier otra variable. Los proyectos de una sola cosa enorme, una central nuclear, unos Juegos Olímpicos, una represa, un sistema informático monolítico, viven en la parte peligrosa de la distribución, donde los desastres no son un poco peores que la media, sino varias veces peores. Los proyectos modulares, parques solares, parques eólicos, granjas de servidores, carreteras, tuberías, son los que mejor se comportan, y el motivo no es la suerte, es la repetición. Cuando construyes la misma unidad muchas veces, cada repetición es más rápida, más barata y mejor que la anterior. Eso se llama curva de aprendizaje, y si la primera unidad falla, fallas pequeño, aprendes y corriges, en lugar de descubrir el fallo cuando ya has comprometido el presupuesto entero. El Empire State Building es el ejemplo perfecto y está verificado. Se construyó entre marzo de 1930 y mayo de 1931, 13 meses y medio de obra. Costó $40.900.000 frente a 50 millones presupuestados, alrededor de un 18% por debajo. ¿Cómo? El arquitecto diseñó las plantas para que fueran lo más parecidas posible entre sí, muchas idénticas. Los equipos no construyeron un edificio de 102 pisos, construyeron 102 edificios de un piso. Cada planta enseñaba a la siguiente. El segundo caso es el que más se parece a un proyecto empresarial real. El Metro de Madrid, entre 1995 y 2003, bajo la dirección de Manuel Melis, modularizaron dos cosas. Primero, las estaciones. 76 estaciones con el mismo diseño simple, limpio y funcional, en lugar de 76 obras de autor. Segundo, y esto es lo brillante, el propio túnel. Calcularon cuántos kilómetros podía perforar una tuneladora con su equipo en un ciclo típico. Dividieron el total entre esa cifra y contrataron tantas máquinas y equipos como hiciera falta para cumplir el plazo. Llegaron a tener 6 trabajando a la vez, algo inaudito entonces. Resultado: 131 kilómetros de vía y 76 estaciones en 2 etapas de 4 años. Para calibrar, la ampliación de la Jubilee Line de Londres, de la misma época, costó casi 10 veces más por milla, y una regla que Madrid aplicó y que deberías copiar. Solo tecnología probada, nada de estrenar. Esto no es solo infraestructura. Tesla construyó su gigafábrica como bloques de Lego, una fábrica pequeña funcionando, luego otra al lado, integradas. Empezó a producir baterías y a generar ingresos al poco de anunciarla, en lugar de esperar al edificio completo. Tim Cook describió la construcción del campus de Apple diciendo que la vieron como un proyecto de manufactura, haciendo fuera todo lo posible. Y luego empiezas a juntar Legos. Tu error común:
Diseñar el proyecto como un monolito que solo entrega valor el día del gran lanzamiento, y encima estrenando tecnología en el camino. Tu acción práctica. Responde por escrito cuál es tu Lego. ¿Cuál es la unidad más pequeña de tu proyecto que se puede construir, entregar y medir por sí sola? ¿Una tienda, una sucursal, un módulo, un país, un equipo, un microservicio? Constrúyela primero, mídela, corrígela y solo entonces repítela. Cerremos el sistema, porque los 3 playbooks son una sola secuencia. El pronóstico te dio el número honesto, la vista externa, tu clase de referencia y su tasa base, en lugar de tu propio ancla ajustado hasta que sea aprobable. El plan barato te dio la disciplina de resolver los problemas donde cuestan poco, simulación, iteración y la regla de no firmar mientras quede algo por descubrir. Y el Lego te dio la entrega, una unidad pequeña, repetida, que sube por la curva de aprendizaje y cierra rápido la ventana de riesgo. Piensa lento, actúa rápido, en ese orden y nunca al revés. Las advertencias honestas, que aquí siempre van en cámara. Primera, las cifras estrella del libro, el 8,5% y el 0,5%, dependen de una base de datos privada y no aparecen en literatura revisada por pares. Las uso atribuidas al autor. Y varias cifras concretas del libro no se sostuvieron en la verificación. El porcentaje de sobrecosto de los proyectos de tecnología que cita no se localiza en sus propios artículos académicos. Por eso te di las cifras publicadas en Harvard Business Review. Y el coste original del tren de California que menciona es más bajo que el del registro oficial de 2008. Segunda, el propio autor tuvo una réplica académica publicada cuando refutó la tesis de la mano oculta de Hirschman, y él respondió: la discusión sigue viva. Tercera, hay un sesgo evidente de casos de éxito. Bilbao, Madrid, Empire State son ejemplos que el autor admira o en los que participó, y no hay un recuento simétrico de proyectos modulares que fracasaron. Nada de esto tumba el sistema. La vista externa, la simulación barata y la modularidad se sostienen solas y están respaldadas por política pública británica. Pero úsalas como disciplina, no como garantía. Tu acción inmediata, mañana, sobre el proyecto más grande que tengas abierto. 1. Escribe la clase a la que pertenece y busca de 5 a 10 casos comparables reales. Anota cuántos se pasaron. Ese es tu nuevo punto de partida, y la conversación que tendrás con tu comité será incómoda y honesta. 2. Haz la lista de todo lo que hoy está pendiente de resolver sobre la marcha y decide qué se puede simular, pilotar o prototipar antes de comprometer el presupuesto. 3. Define tu Lego y qué unidad vas a construir primero para aprender de ella. Y deja de hacer 3 cosas. Aprobar estimaciones construidas solo desde dentro, comprometer presupuesto con incógnitas abiertas y estrenar tecnología no probada en tu proyecto crítico. La señal de que ya gobiernas tus proyectos es una sola. Cuando alguien te presenta un plan, tu primera pregunta deja de ser ¿cuánto cuesta? Y pasa a ser ¿cuánto le costó a los que ya lo hicieron? Y la pregunta para los comentarios, porque quiero leer a operadores de verdad, ¿cuál fue tu último proyecto que se pasó de presupuesto? Y si eres honesto, ¿en qué momento quedó condenado? ¿En la obra o el día que alguien escribió el número? Cuéntamelo abajo. En este canal convertimos libros de negocio en sistemas ejecutables. Si tú apruebas proyectos, quédate cerca.